comenzamos nuestra sesión del día de hoy, que es una especie de continuación de la pasada, eh, porque la sesión pasada hablamos de Jeremy Bentham, que es el padre del utilitarismo. Ujú. Ahorita vamos a repasar rápido en qué consistía eso, porque John Stuart Mill también va a hablar sobre el utilitarismo, aunque le va a corregir algunas cosas a Bentham. Pero vamos a ver su vida así de manera muy general. John Stuart Mill, em, igual que su padrino Jeremy Bentham, porque era su padrino, era un prodigio desde niño. ¿M? Entre los 3 y los 8 años aprendió griego y latín. A los 11 años se dice que aprendió física, bueno, la física newtoniana, que era la de su época. A los 14 años aprendió economía. Sí, era un cuate, bueno, era un niño eh, tremendamente inteligente. Y aunque también esta educación se la debe a su padre, eh, James Mill, que era muy amigo de Jeremy Bentham, ¿no? Y por eso Jeremy Bentham fue su padrino. ¿No? Ah, literal. Stuart Mill llega a decir que cuando él era niño nunca convivió con otros niños, sino que todo el tiempo se la pasaba estudiando, o sea, no fue a la escuela propiamente, sino que tuvo una educación en casa con tutores especiales y eso, y que aunque no tuvo una infancia infeliz ni particularmente difícil, pues dice que nunca se sintió niño como tal. O sea, nunca tuvo chance de jugar con otros niños y así, ¿no? Em, pero bueno, cuando ya fue un casi adulto, a los 17 años, comienza a trabajar en la Compañía de las Indias, donde trabajaba su padre, que era el gobierno que tenían los ingleses puestos en la India. O sea, cuando los ingleses colonizaron la India, pues establecieron su gobierno y se conocía como Compañía de las Indias. Stuart Mill trabajó durante algunos años ahí. Se dice que nada más tenía que trabajar unas 4 o 5 horas al día, lo que le dejaba el resto del día pues, para sus lecturas y estudios y así, ¿no? Pero él nos cuenta también que cuando tenía unos 21, bueno, casi 22 años, tiene una crisis existencial. Eh, mm, Él como que se da cuenta de que toda la educación que le dio su familia y todo el éxito que tenía, porque ganaba muy bien, o sea, tenía un muy buen trabajo, o sea, que a los 22 años estaba casi completamente realizado, ¿no? En lo que cualquier persona de su época hubiera deseado tener, ¿no? Pero sí se dio cuenta de que todo eso no le satisfacía en un sentido como profundo, ¿no? Y ahí es cuando descubre la poesía, curiosamente. Él dice que de su crisis existencial lo sacó la poesía y el arte en general. O sea, aunque tenía una educación muy esmerada, como que no se le había dado una educación artística, ¿no? O de apreciación artística. Y pues a esta edad dice que comienza a leer de manera más profunda a muchos poetas y se da cuenta de que hay cosas eh, hay como placeres especiales que no se los da ni la riqueza, ni el estudio intelectual, ni nada por el estilo, ¿no? Y que son como otro tipo de placeres un poco más profundos. Ujú. Cuando él tiene 24 años, conoce a una muchacha llamada Harriet Taylor,
que de hecho estaba casada con otro cuate, ¿no? Eh, pero de todos modos, Stuart Mill comienza a salir con ella y se dice que el esposo de Harry Taylor sabía que los dos estaban saliendo y que de hecho como que los dejaba, ¿no? O sea, como que los dejaba salir, y no decía nada como para aparentar, ¿no? O sea, como para mantener su nombre limpio, ¿no? Porque Harry le estaba poniendo los cuernos prácticamente, ¿no? Con Stuart Mill. Y de hecho esa relación duró muchísimos años, o sea, desde los 24 que tenía Stuart Mill hasta los 45 años, que se muere el esposo de Harriet, eh, es cuando ya se casan oficialmente Stuart Mill y ella, ¿no? Y de hecho, como que tuvieron una relación muy interesante porque dice Stuart Mill que muchos de sus libros están coescritos con ella. O sea que todas las ideas que él plasma en sus libros, de hecho, son ideas que él discutió una y otra vez con su pareja y pues que prácticamente él nada más escribe en el sentido así como físico, ¿no? Pero que las ideas que se expresan ahí son de los dos, o sea, son tanto de Stuart Mill como de su pareja. Cuando él tiene 52 años, desgraciadamente muere Harriet Taylor, y Stuart Mill se embarca en una especie de empresa personal por defender los derechos de las mujeres, porque era un tema que hablaba mucho con su mujer. Y años después, de hecho, se presenta él mismo como candidato al Parlamento para abogar en favor del derecho de las mujeres. Y había bueno, le hacían mucha burla a Stuart Mill, o sea, incluso se lo llegó a conocer como el filósofo afeminado por intentar defender el derecho de las mujeres en, en el Parlamento británico, ¿no? Y actualmente se le considera uno de los filósofos como precursores de el feminismo, curiosamente. Pues bien, tres años después se retira de la política y se va a vivir a Francia en una casa, en una aldea rural, y ahí trabaja con Helen Taylor, que es una de las hijas de Harriet Taylor. O sea, no su hija de él, ¿no? Sino de Harriet Taylor con su marido, ¿no? Ahí podemos ver en la foto a ambos. Él trabaja con una de las hijas de su esposa, quien le ayuda a publicar sus textos y demás, ¿no? Y ahí mismo en su casa de campo muere de, parece ser que de tuberculosis a los 67 años. ¿M? Y bueno, aquí me faltó poner la edad de la muerte, pero pues es como 1870 y algo. Fue un error 713, ahí que se me fue. Si quieren, hagan el cálculo mental. 1873. Ah, bueno, ahí está, 73. Mm. Aquí les pongo una tablita para que más o menos vean, comparando filósofos que ya vimos, dónde están situados Jeremy Bentham En el y tiempo. Stuart Mill, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jeremy Bentham es casi contemporáneo de Kant, de Hegel, un poquito de Schopenhauer, ¿no? Y Stuart Mill es contemporáneo casi en su totalidad de Schopenhauer, un poquito de Nietzsche y también De de Marx. Marx. Ujú. O sea, para que vean lo que está pasando en el otro lado del, Sí, de del, del- Europa.
No del Mm, mundo, pero sí de Europa. Ajá. Ujú. mm, Ujú. Bueno, y en general a Stuart Mill se le suele considerar, así como Kant es el filósofo alemán, o sea, así como que él ejemplifica al alemán por excelencia. Stuart Mill se le suele considerar como el filósofo inglés por excelencia, o sea, el filósofo que ejemplifica lo que es un inglés por excelencia, ¿no? mm, Este, pues sí, así como un tipo muy elegante, eh, defensor de la libertad y bueno, vamos a ver ya ahorita en qué consiste su filosofía como tal. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Este, ¿alguna pregunta sobre su vida o sobre su contexto en el que estamos? La señora con la que se juntó, que no Ujú, se casó, Harriet, no sé qué, ujú. ella tenía alguna profesión. Eh, no, bueno, sí y no. Era escritora amateur, ¿no? O sea, no tenía profesión como tal, porque en aquel tiempo no, las mujeres no entraban a las universidades, ¿no? Pero era intelectualmente muy activa Sí, no, y no, le gustaba mucho escribir. porque tú Ujú, dijiste que discutía mucho sus ideas con el ujú. señor. Entonces, por eso, ¿qué tan intelectual era ella como para poderlo discutir o nada más era puro choro? No, parece que sí estaba en su nivel. Bueno, al menos Stuart Mill nos dice que fue la única mujer que él encontró en su vida con la que podía discutir como a su mismo nivel, ¿no? O sea, Ok, a lo mejor por eso se agarró tan fuerte de ella, ¿no? O sea, como que dijo, no me importa que esté casada ni nada, yo me quedo con ella. Pero pues, quién sabe. Bueno, y ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan así rapidísimo que Jeremy Bentham hablaba sobre el placer, ¿no? O sea sí. que lo más importante en la vida es vivir placenteramente. La Ujú. felicidad. Y también Ujú. decía que el placer, mientras más intenso, duradero y otras cuestiones, mejor, ¿no? Ujú. sí, Entonces, ¿a ustedes les gustaría abandonar, digámoslo, su educación, su moralidad, etcétera, a cambio de poder disfrutar un placer más intenso? O sea, si les dieran la oportunidad de decirles, mira, te puedo borrar la memoria, así toda tu educación, todos tus valores morales, todo eso, pero a cambio, pues puedes disfrutar de una vida placentera de manera más intensa, duradera, certera, etcétera. Eh, ¿Aceptarían un trato así? yo no. Yo no. Yo tampoco. No, Pues muy bien. Justo esa es la objeción que le hace Stuart Mill a Jeremy Bentham. Dice, si realmente el placer es lo único que buscamos, así como piensa Bentham, Ujú. ¿por qué no toda la gente quiere convertirse en bestia, ignorante o desmoralizado para disfrutar más? Ujú. Yo ¿No? O no. sea, si realmente todos buscáramos el placer, pues entonces buscaríamos también quitarnos todas esas, como ese bagaje intelectual y emocional para, para disfrutar más, ¿no? Y dice Stuart Mill, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, ¿no? También no pido como Sócrates. Ah, yo también. Entonces, pues sí, con esto intenta mostrar Stuart Mill que Bentham le faltaba un poco más de profundidad
en su análisis sobre el placer. De hecho, hay por ahí algún comentario donde dice que en su perspectiva, Bentham era un hombre que no tenía problemas en la vida, un hombre hasta cierto punto superficial en su apreciación de la vida, ¿no? Alguien que nunca tenía depresiones, ansiedades, crisis existenciales, ni nada por el estilo. Entonces, veía la vida como desde un plano muy práctico y ahí superficial, ¿no? O sea, aunque era muy, muy inteligente, muy, muy culto, etcétera, pero Stuart Mill dice como que a Bentham le faltaba esa profundidad especial, ¿no? Que fue justo la que él adquirió o la que él descubrió cuando tuvo su crisis a los veintitantos años. ¿Mm? Y con esto, Sí. Stuart Mill nos dice, bueno, entonces hay tipos de placeres, unos que son inferiores, que hacen referencia al disfrute inmediato, como comerte una hamburguesa con tus papitas, así bien, bien deliciosa, ¿no? Que está bien, o sea, este tipo de placeres están muy bien, ¿no? Pero también existen placeres superiores que implican un proyecto de vida. Y con proyecto de vida es que son placeres que para poder disfrutarlos requirieron haberse comprometido con una forma de vida específica. Por ejemplo, tocar el violín, ¿no? Para que tocar el violín sea un placer para alguien, tuvo que haber tenido una educación musical, una educación artística, tuvo que haber estado rodeado de música clásica y tiene que tener un compromiso de aprender a tocar el violín. O sea que no es algo que se logre de manera inmediata, ¿no? Sino que requiere muchos años de práctica. Ujú. Sí, entonces, pues hay estos dos tipos de placeres y que en realidad no son dos tipos así en sentido así Son como muchos. blanco y negro, ¿no? Sino Ujú. que es toda una escala. Ujú. Son Sí. niveles, ¿no? De placeres. Son muchos niveles de placeres, ¿no? O sea, están los más bajos, que son el disfrute inmediato, ¿no? Inmediato. Ajá. O sea, que son los del cuerpo, o sea, Ujú. así como cosas como la comida, ¿no? Y están placeres cada vez más elevados que tienen que ver con la intelectualidad y con la sensibilidad artística. Ujú. 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 Va. Entonces, Stuart Mill dice, claro, nosotros no queremos abandonar nuestra educación y todo eso, justo porque los placeres a los que tenemos acceso son superiores. O sea, todos estos placeres a los que ustedes tienen acceso, como disfrutar una obra de arte, o viajar, o leer un libro, etcétera, son placeres que solo pueden disfrutar porque tuvieron una vida de educación correspondiente. Claro. ¿Mm? Ujú. Bueno, hasta aquí vamos claros. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Estamos bien. Y otra cuestión eh, contra el utilitarismo de Jeremy Bentham. Suponiendo que los seres humanos son egoístas, entonces la democracia es la mejor forma de gobierno. Esto es lo que pensaba Bentham, porque él decía, hay que buscar la mayor felicidad, ¿no? Para la mayor cantidad de personas. Entonces, es la mayoría la que va a decidir este, las leyes bueno, va a elegir a los gobernantes y va a elegir qué tipo de leyes se hacen. ¿No? Ujú. Pero lo que dice Stuart Mill es lo siguiente, sí, todos saben lo que les da placer de manera personal, de manera individual,
pero no todos saben lo que es mejor para un estado. Ujú, O sea, la democracia así de manera indiscriminada no sirve. ujú. Y eso lo, lo estamos viviendo, o sea, lo vivimos aquí en México y lo hemos vivido miles de veces, bueno, no miles, pero muchas veces aquí en México, ¿no? Con los populismos. O sea, lo que piensa la mayoría, lo que desea la mayoría, no siempre es lo que es mejor a largo plazo para Claro. un estado. Ujú. Ujú. Y aquí, Y el placer no requiere de pensamiento excesivo, ¿no? no, no exactamente. Y si es placer inmediato, menos, ¿no? Claro. O sea, Ujú. porque tú vas a votar por lo que te da placer inmediato. Bueno, o sea, si seguimos la idea de Bentham, la gente va a votar por lo que le da placer inmediato Ujú. y nunca va a poder hacer un proyecto de nación a largo plazo, ¿no? Ujú. Y lo que aquí propone Stuart Mill es que, o sea, él está a favor de la democracia también, pero propone que, por ejemplo, a los votantes se les exija cierto nivel de educación o Claro. de propiedades privadas, ¿no? O que mientras más grado de educación o propiedades tengas, más votos se te den. O sea que, por ejemplo, si nada más estudiaste la primaria, pues tengas un voto. Si estudiaste hasta la secundaria, tengas dos votos. Si estudias así, ¿no? O sea, como que... Y entonces la gente que más tenga votos, pues tendría unos 5 o 6 votos. O sea que sus votos pesarían más. Incluso como que propone hacer exámenes de historia, de la nación para, Elegir a igual los- para como, para estar seguro de que la gente que va a votar sabe la historia de la nación y sabe a qué atenerse cuando vota por un partido u otro, ¿no? Claro. Ujú. O sea, están como curiosas todas estas propuestas. No, Ujú. Fíjate la que, verdad ajá, son bastante razonables, ¿no, Gonzi? Claro, la propuesta está así cierto. oye, sería bien someter a todos los candidatos a un examen de todo, ¿no? Yo votaría por eso. Sí, claro. Ujú. Desde Digo, matemáticas, historia, o sea, cultura, todo, 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 ¿no? A ver No, porque eso no te da nada. Yo ¿eh? más bien Claro, pienso, bueno, yo pienso que, por ejemplo, los que sí deberían de tener una cierta nivel de estudios absolutamente son los senadores. claro. Y el Los presidente también. diputados son el pueblo y que el pueblo vote por los que quiera, pero los senadores deberían de ser gente de, de, preparada, culta, de elite, ¿eh? culta, ¿no? Preparada. Gente preparada, sí, no Ujú. culta necesariamente, pero sí preparada, con Y un moral nivel un también, yo poquito, creo, ¿no? Moral. Oye, Coquito, pero todos, también el presidente, los del Poder Judicial, los diputados, todos, todos tienen que bueno, ser gente preparada. por lo pronto los senadores que son los que escoges por voto directo. Ujú, Y el presidente, pues ahora sí que sabemos que está más que manipulado. sí. Y los jueces, pues ahora sí que ya no sabemos qué onda, porque Ah, bueno, pero aquí, eh, pero no está bien. sí, Ujú. ¿no? No, yo pienso, eso es manera de pensar mía, que yo pienso que los senadores deberían de demostrar un currículum muy formal para poderse lanzar como senadores. Claro. Que deberían de ser este discriminatorio. Si no tienes tales estudios, no puedes ser senador. Yo sé que los títulos se compran y yo sé que, pero de entrada, que sí tuvieran que tener un nivel de estudio superior. Esa es Claro. mi idea. Sí. No, no, Ujú, tienes toda la razón, creo yo. ujú. Sí, yo también creo. Ujú. Ujú. ¿Qué es lo Sí, que yo también. sería? Sería lo que nivelaría las cámaras. Los diputados Ujú, allá que hagan lo que se les antoje, pero los senadores son los que frenan todo lo que no vale. Claro. Ujú. ujú. Bueno, Sí, sería lo ideal. Ujú, Y yo creo, Gonzi, que también la idea de que aprendan de la historia del país donde trabajan es Tanto. Ujú. importantísimo, porque la verdad es que
si no sabes la historia de tu país, vuelves a repetir todas las cosas negativas que ya sucedieron, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Este, aquí en México, yo creo que lo que nos hace falta no es más historia, sino mejorar las formas educativas, ¿no? Pues porque uno Ujú. lleva historia en la primaria, en la secundaria y en o sea, llevas ¿cuántos? 12 años de historia de México, bueno, hasta la prepa, Ujú. y aún así sales sin saber nada. Ujú. Gonzi, Entonces, pero ahí eso es uno lo diría, terrible, pues, "Mm, ¿no? Que de alguna ujú, manera no hay mucho interés por aprender, ni siquiera de tu país, ¿no? ujú". Sí, 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 ahí, pues sí, sería ver cuestiones educativas, pedagógicas, o sea, meterse ahí en las cuestiones pedagógicas para ver pues, qué está pasando, ¿no? Claro. ¿Cuál es Ujú. el problema? Ujú. Ujú. Y Sí, porque bueno, a final de ustedes, cuentas, perdón, sí, sí, perdón, dime, a Nora. final de cuentas, Betham lo que quería era un poco circo romano, ¿no? La mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, todo el mundo esté muy contento y no den lata. Ujú. Ujú. Un poco sí, ¿no? Digo, no lo hacía con mala fe, con mala intención, ¿no? Pero sí, un poco era la idea. Y recordando a Bentham, ¿se acuerdan del dilema moral que les planteé la clase pasada? A ver, El que No. dijiste, Nora, que te ibas a quedar pensándolo toda la noche. Sí, ajá. sí, 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 ¿Sí? El de qué pasaría si en una sociedad, o sea, imagínense una sociedad perfecta en la que todos son felices, todos están económicamente bien, pero a cambio de eso hay tienen un que tener a solo que un... está Ujú. ahogado ahí Ah, en problemas y en... así es, tienen a un solo individuo, a un niño que está en una sala oscura siendo torturado todo el tiempo, ¿no? Y según Bentham, bueno, según la filosofía de Bentham, una de las consecuencias es que tendríamos que aceptar algo así, ¿no? Porque si dices, ¿sabes qué? Pues hay que aceptar la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, pues si tienes uno que sufre a cambio de la mayoría, pues hay que aceptarlo, ¿no? Ujú. Pero, según Stuart Mill, como él dice, hay placeres y dolores que requieren de una sensibilidad superior. Dice, en una sociedad donde todos tengan su sensibilidad superior educada, nadie podría sentirse bien sabiendo que un niño es torturado en un sótano, Claro. a cambio ¿cómo se llama? De su gozo personal. Ajá, de su gozo personal, ¿no? Ujú. Entonces, este aparente dilema ético para Stuart Mill, de hecho, entra en contradicción, ¿no? O sea, una sociedad no puede ser perfecta, porque bueno, una sociedad no puede ser perfecta si uno de sus individuos está en constante sufrimiento, porque para que sea perfecta, todos los demás tienen que ser educados. Pero si Ujú. son educados, entonces van a tener la suficiente sensibilidad para sentirse mal por este individuo, ¿no? Y no permitirían su gozo personal a cambio de la tortura de un individuo así. Ujú. Y yo Ujú. creo, sí, por lo que estamos viendo actualmente, que la verdad es que a la mayor parte de la gente no le interesaría en lo más mínimo. No, sí, no, no. Sí, no. Stuart Eso Mill es es lo un terrorífico idealista. de actualmente lo que pasa, ¿no? Ujú. Sí, yo Ujú. también pienso que hay muchísima gente con falta de sensibilidad. Total, Sí, total. Ujú. Sí. Así es. Stuart Mill tiene sus proyectos ahí pedagógicos también, o sea, como intentos de pedagogía para intentar corregir eso, porque él le apuesta toda la educación, o sea, como que tomando como base su propia vida,
dice, pues es que yo la única forma que veo de salirnos de esto es la educación, ¿no? Pero pues también es un idealista en cierto sentido, ¿no? A diferencia de Bentham, que él decía, pues es que la gente es así, le gusta el placer, y pues con base en eso hay que ver cómo le hacemos. Stuart Mill es un poco más como de intentar plantear proyectos para el mejoramiento de la humanidad y esto. ¿Mm? ujú. Ya veremos ahorita en un momento cómo incluso llega a plantear una especie de religión de la humanidad. ¿Mm? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. ¿Mm? Ujú. O sea, Bentham es más realista. Ujú. Sí, Así Ujú, es. Stuart ujú, Mill, ¿no? Stuart. No, Bentham es más realista en el sentido de que él dice, pues la gente lo que le gusta es el placer. ujú, El placer así el que sea. sí, sí, ujú, Y sí. por eso él no hace distinciones. Por eso Bentham no hace distinciones entre placeres. Ujú, Y Stuart Mill es más como, le gusta hacer distinciones finas, le gusta plantear proyectos utópicos. Tiene un Ujú. mayor nivel de pensamiento, ¿no? Yo creo, ¿no? ujú, sí, sí, así es. En cierto sentido, sí, más refinado, ¿no? ujú. Ujú. Y para conseguir todo esto, Stuart Mill cree que es indispensable la libertad. Él es el filósofo de la libertad. Y él considera que hay tres tipos de libertad. Vamos a ver qué onda con esto. En primer lugar, la libertad de creencia y expresión. O sea, estas cosas a lo mejor nos suenan como muy naturales a nosotros, porque nosotros ya vivimos dentro de siglos de teorización sobre todas estas cosas, ¿no? Pero en su época no eran para nada algo, algo común, ¿no? Entonces, Stuart Mill dice, hay que promover la libertad de creencia y de expresión. O sea, cada quien puede creer lo que se le pegue la gana y puede expresar lo que se le pegue la gana, ¿no? Ujú, Aunque ahí hace una aclaración. eh, no es lo mismo, bueno, voy a utilizar el mismo ejemplo que usa Stuart Mill. Él dice, no es lo mismo que tú publiques en un periódico así como que los productores de trigo están cobrando demasiado, a que tú vayas a la casa del productor de trigo, te pongas a gritar enfrente de su casa, así como, ah, eres un maldito por cobrar y no sé qué. Y no es lo mismo porque en el primer caso tú te estás expresando y en el segundo caso estás promoviendo una acción violenta. Ujú. Ujú. Claro. ujú, Ujú. ujú. Eh, entonces, pues digo, la distinción a veces no es muy clara, ¿no? Hay casos a lo mejor difíciles, pero se entiende más o menos lo que él quiere decir con esto. ¿Y por qué es importante la libertad de creencia y de expresión? En primer lugar, porque si tenemos creencias falsas, si las expresamos, esto ayuda a debatirlas. O sea, por ejemplo, si yo digo, ah, la Tierra es plana, así les digo a ustedes, pues yo creo que la Tierra es plana. ¿Qué hacen ustedes? Debatirte. Claro, Pues ah, sí, ujú, ajá, o sea, dirían, oye, pero ¿por qué crees eso? O no, no, estás mal, o sea, Ujú. intentarían como, pues sí, debatirme, ¿no? Claro, te diría, ujú, Gon, no sabes tú nada. Exactamente. Y eso ayuda justamente a que yo pueda corregir mis creencias falsas, ¿no? O sea, si no existía la libertad de expresión, o sea, entonces yo no me expresaría, no diría nada,
y tal vez yo viviría el resto de mi vida con esa creencia falsa. ¿Mm? Ujú, Ujú. Digo, ujú, a lo mejor lo de la tierra plana no afecta mucho, pero ¿qué tal que yo creo, ya- qué tal que yo creyera que no sé, que los negros son una raza inferior? Ujú. ujú, La libertad de expresión me permite a mí decir, yo creo que los negros son una raza inferior. ujú, Y otras personas, al escucharme decir eso, me pueden decir, oye, no, no, espérate, ¿no? ¿De dónde sacas eso? Ujú. ¿Mm? O sea, ujú, ese prejuicio puede ser puesto de manera pública y puede ser debatido. Y a lo mejor me dicen, no, pues fíjate que estás mal porque, no sé, en primer lugar, no existen las razas humanas en sentido biológico, ¿no? Y en segundo lugar, se ha demostrado que el cerebro de cualquier persona es igual, o sea, y ya ahí puedes dar argumentos, ¿no? Y entonces yo al final del día puedo decir, claro, sí, yo estaba equivocado y pude corregir mi creencia. Ujú. ujú, Ujú. ujú. ¿Y O qué sea, pasa si tenemos... Ah, perdón, las dime. creencias falsas provoca el debate, ¿verdad? Sí, Ujú, Si fueran ujú. creencias verdaderas, pues no tanto. Justo a eso vamos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo tengo creencias verdaderas y yo expreso mis creencias verdaderas? sí, no, nada más recibes aprobación, ¿o no? Mm, sí. Bueno, ¿Segura? Pues no siempre, pero sí algunas veces. no sé, metiéndome Berenjenal. en un rollo escabroso, ¿eh? Metiéndome en un rollo escabroso, las creencias. Yo soy cristiano y un musulmán tiene otras creencias totalmente diferentes a las mías. Y un budista totalmente diferente de los dos. Y finalmente son creencias verdaderas o no verdaderas. Pues depende de muchas cosas, ¿no? Para cada quien son verdaderas, ¿no? Sus Para cada propias. quien Ujú. algunas, así es. Ujú. Ujú, Cada es quien considera cierto. que... ¿Mande ahí? No son criterios universales. Algo verdadero para mí puede ser falso para ti, o al revés, ¿no? Así es. Ujú, Ujú. Bueno, eso creo. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasaría ahí? Pues también cuando nosotros expresamos esas creencias contra alguien que no las cree, nos impulsa a buscar argumentos para defenderlas, Ujú. ¿no? ujú, A intentar decir, no, es que yo creo esto por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? ujú, Y impide que se conviertan en dogmas en el sentido negativo, ¿no? O sea, en creencias así ya indiscutibles y congeladas en la mente. Ujú. 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 Eso no lo Hay- entendí lo último. Impide ujú. que se conviertan en dogmas. Eso no lo entiendo. Así es, o sea, por ejemplo, si siguiendo con nuestro ejemplo de que puso Coque, ¿no? O sea, si uno es cristiano Ujú, y nunca se topa con un pensamiento diferente, ujú. te puedes convertir en cristiano, pero de los intolerantes, Ah, ok. Ajá. ¿no? Sí. Así Ujú, de los que creen que todo el mundo que no cree igual a ellos está mal y que se va a ir al infierno y cosas así muy feas, ¿no? ujú, ujú, O, o sea, si no contrastas tus creencias con las de otras personas, te ujú. puedes volver dogmático. Dogmático. Ajá. Sí. Ujú. Sí, sí, Ujú. sí quedó claro Sí, esto. sí. 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 Ajá. En- entonces, por eso es importante, pues, dialogar con, con otras gentes que tengan creencias distintas, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, se promueve mucho el diálogo interreligioso, ¿no? El Papa Francisco promovía mucho el diálogo interreligioso, o sea, llamar
a dirigentes del Islam, del budismo y todo esto como para dialogar con ellos también. Ujú. Y si no para mí, cuando menos para rezar con ellos. O al Ujú, menos sí, Les para rezar decía, con ellos. sea cual sea tu creencia, vente y vamos a rezar por la paz. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? ujú, Todos de ujú, acuerdo a tu creencia, no importa, vamos a rezar por la paz. Ujú. Eso lo ujú. decía Y, el Papa. ¿Mm? y lo bonito de eso es que eso te permite descubrir similitudes también. O Sí, sea, ver que aunque a lo mejor creemos cosas diferentes, hay otras hay otros valores básicos que nos unen, ¿no? sí, Y Ujú, eso solo es posible en la medida en que seamos libres de expresar nuestras creencias. ujú, sí. Ujú. Por eso ujú, es tan importante la libertad de expresión. ujú. Ujú. Bueno, entonces, ¿vamos bien con la libertad de expresión? Y Sí, la libertad de Sí, Sí, bueno. expresión también se da en la Ujú. democracia, ¿no, Gons? O sea que, Sí, ajá, ujú, ujú. ujú, Porque pues cada quien tiene la libertad de expresar sus ideas en su partido político ujú, y así, ¿no? ujú. ujú. la Ese, democracia es maravillosa siempre y cuando gane tu candidato. Porque Ah, si no, ¿Cuándo ya qué? no es buena la democracia. Siempre y ¿Mande? cuando qué, ¿por qué? Gane tu candidato. Gane tu Por- candidato. Porque si gana el contrario, ya no nos gusta la democracia. mm, o sea, esa frase está buena. Digo. ujú. Bueno, el punto número 2, bueno, libertad, segundo tipo de libertad, la libertad de acción y de plan de vida. Así como nuestras opiniones y creencias se pueden contrastar, también nuestras acciones se pueden contrastar. Ujú, O sea, si nosotros vemos a otras personas haciendo cosas, podemos imitarlas y corregir nuestras acciones, o podemos decidir no imitarlas, porque a lo mejor vemos que les va muy mal, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, en esta historieta, ujú. Ah, mira, está bueno esa. Ah, ¿no? Por ejemplo, si ves a alguien que estudió filosofía, pues puedes decidir si imitarlo o no, ¿no? Ay, Gons. Pero esto, es algo muy interesante porque eh, Stuart Mill cree que todos los seres humanos adultos son absolutamente libres y soberanos de sí mismos. O sea, pueden hacer consigo mismos lo que se les pegue la gana. Eso implica, por ejemplo, que si tú quieres destrozarte el hígado bebiendo alcohol, nadie te puede decir nada, Así es. ujú, ¿no? O sea, lo único que podrías hacer es como que ver a otras personas que se han vuelto alcohólicas, ¿no? Y decir, no, 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 yo no voy a hacer eso porque no me quiero convertir en una persona así. ujú, Ujú. Pero según Stuart Mill, tú no puedes obligar a la persona alcohólica o drogadicta a que se recupere. Claro. Ujú. ujú, Eso es muy interesante. O sea, tu libertad de expresión te permite decirle, oye, no lo hagas porque mira lo que estás haciendo con tu cuerpo y ¿no? Pero si esta persona no hace daño a nadie más que a sí misma, entonces no puedes hacerle nada. Obviamente, si le hace daño a otras personas, sí. O sea, si le hace daño a su familia, por ejemplo, entonces ahí sí puedes utilizar la ley, ¿no? Para, ujú.
evitar que siga tomando o que siga drogándose, ¿no? Pero si es alguien que vive solo, que se mantiene solo, que no le hace daño a nadie, etcétera, pues tienes que dejarlo, ¿no? Hasta que esa persona entre en razón por sí misma o hasta que se muera, cualquiera de las dos. Ujú. Sí. O sea, siempre y cuando no dañen a nadie, hay que permitir las excentricidades y hasta promover la diversidad. Yo aquí les puse un ejemplo extremo, ¿no? De alguien que se adicto al alcohol o a las drogas, pero en general podemos pensar en personajes excéntricos de nuestra sociedad, Como como los Dalí. artistas, como Dalí, como los músicos, ¿no? Como ahí está John Lennon haciendo un bailecito. Em, y esto está muy interesante. O sea, Stuart Mill promueve la excentricidad. Él dice, tú haz lo que se te pegue la gana siempre y cuando no dañes a nadie. Aunque tengas costumbres raras, aunque tengas costumbres diferentes a lo que piensan los demás, no importa. Porque de hecho son esas personas las que son aventureros, descubridores, inventores, artistas, etcétera, ¿no? O sea, son las personas que piensan diferente, las que ayudan a cambiar la sociedad, a crear cosas novedosas, ¿no? Porque la novedad requiere una vida excéntrica muchas veces, ¿no? Es algo bastante padre, es algo, es una idea muy interesante, ¿no? Eh, o sea, Stuart Mill promueve que la sociedad sea lo más diversa posible, en contra de muchos filósofos. Por ejemplo, Platón, él quería hacer una ciudad perfecta, pero como que él quería homogeneizar a todas las personas. Lo mismo, por ejemplo, para Bentham, ¿no? O sea, como que él no le importaba las diferencias personales. A diferencia de filósofos como ellos, o como Marx, por ejemplo, que también él cree que se debe homogeneizar a las personas, Stuart Mill cree que de hecho hay que hacer lo contrario. O sea, que mientras más excéntrico y original sea tu pensamiento, mejor. Pero, pues, otra vez, ¿no? Siempre y cuando no dañes a nadie. Ujú. Sí, están de acuerdo hasta ahora con Mill. ¿Sí? Sí. Bueno, yo sí. Sí. Ujú. Y el último tipo de libertad es una consecuencia natural de las otras dos. Es la libertad de asociación. O sea, cualquiera puede asociarse con personas que tengan una opinión parecida o realicen acciones parecidas. Ujú. Ujú. Es Es cierto. algo como natural, ¿no? Ujú. Pues sí, porque a los seres humanos nos gusta juntarnos con los que se parecen a nosotros. Ujú. Por Sí. ejemplo, ahí tenemos a una asociación de filósofos, ¿no? Ahí está en la imagen que les puse. Bueno, una caricatura de unos filósofos. ¿No? Está bonita. Sí. Está linda, ¿no? Y Yes, dice, the big questions. dice The Big Questions, ¿no? Las grandes preguntas. Bueno, sí. Ujú. Mm, Existential Cruise Help Desk. Ay, está buena, está muy bonita. Bueno, ahora no le ven algún problema a la teoría de Mill. Este, ¿Están de acuerdo 100% con él? yo, Mm, yo, yo, espérame, sí A ver, yo estoy de acuerdo.
pero creo que sí falta mucho. No puedes como reducir la vida humana nada más a eso, ¿no? O sea, así. Ujú. Ujú. Ujú, sí, va. mm, ¿Bien? ¿Cómo qué faltaría o a quiénes nos ha faltado considerar? ¿Con Ujú, qué casos podríamos considerar? ujú, sí. Yo les doy Ay, un contraargumento y ahorita buscamos más, ¿no? Ajá. Imaginen, si una persona quiere vender un riñón, Ujú, ahí está una persona que quiere vender su riñón porque es muy pobre, ¿no? O porque necesita dinero rápido. Ujú, ujú. Y hay otra persona que quiere comprarlo. ujú. ¿Deberíamos aceptarlo? Según Mill, sí, Ajá, según Mill sí, pero pues, ¿qué le pero dices su Según yo no. intuición? no, a mí me parece que no es lo adecuado ni moral, ¿no? Como sociedad podríamos mejor ayudar al que no tiene dinero y ayudar a que él consiga el otro que consiga un riñón de otra manera, de una persona que ya falleció o algo, ¿no? O Claro. así como que sí es como sociedad sí podemos hacer algo en ese No, sentido, ¿o no? parece que ahora ya hacen riñones, con material especial Ujú, que son bastante buenos, entonces pues también podría Las suceder eso. impresoras 3D, Exacto. Ujú. ¿sí? ujú. Pues no Sí, sé, yo pienso que se vale. Si una persona quiere vender su riñón, tiene derecho de acción y no está afectando a nadie, y la otra quiere comprarlo, pues que lo compre dos, sabiendo cada quien sus consecuencias, pero que no tendría por qué estar prohibido por la ley. ujú. Ese Y es un dilema. ¿No? ¿Mm? y Qué yo pasó, pienso Nora? que moralmente no es lo adecuado. Ujú. No, es como vendían la sangre. Para mí no es adecuado, Sí, Mm. pero el derecho lo tiene, ¿sí? Antes, hace tiempo, ¿se acuerdan? Ahí en la octava delegación, ahí en Obrero Mundial y Cuauhtémoc, había todas las mañanas una fila de gente vendiendo su sangre, si se Sí, acuerdan, sí, ¿eh? claro. Ujú. Hay mucha gente que vende su sangre. Ujú. Vendía su sangre, pues porque no ahora tenía ya no. dinero. ¿Mandé? Ahora ya no, porque por eso tantísima gente se enfermó de hepatitis y de mil cosas. Así es, Claro. digo. ¿Sí? Es que Pero, eso siento que le falta a John Stuart Mill. Todos esos dilemas, él no los incluye, ¿no? Digo, la cosa no es tan sencilla de la sociedad, ¿no? De que expresa tu libertad y todo ese tipo de cosas, pues no es tan sencillo. Yo creo que hay muchísima más complicación en la vida que hay que, digo, llegar más profundamente al pensamiento, digo, a las decisiones y a todo eso, ¿no? claro. sí, definitivamente. ¿Sí? Ujú, Ujú. Pero, según yo, si este quiere venderlo y el otro quiere comprarlo, ujú, que moralmente no es sano al criterio del mundo, de la humanidad, puede ujú, ser, ¿no? Pero de que tiene derecho a hacerlo, yo creo que sí. ujú. Es como, no sé, yo ya les dije a mi familia, yo no quiero que me conecten si llego a perder el conocimiento en un momento dado, yo no quiero que me conecten. Sí, a mí No, déjenme desconectado. ¿Sí? Y son es otra cosas que se discuten, ¿sí? ¿Se cosa. vale la eutanasia o no se vale? Ujú. ¿Sí? Tengo derecho a solicitar que no me conecten, o a Claro, fuerza te tengo que conectar. eso sí, pero por ¿Sí? ejemplo, una persona que no tiene ni siquiera para comer y tiene que vender su riñón, es como otro argumento, ¿no? Es como otra cosa. Ahí sí, ese sí hay que debatir eso, yo creo, ¿no? Lo de la eutanasia y todo, pues ya estás hablando de otro nivel, otras cosas, otra situación muy diferente, ¿no? Pero así somos. Como el maltrato No del sé, niño, del déjame choco. contarte una historia Ujú. real. ¿Sí? Mi tesis yo la hice con un amigo que se llama Eduardo Yáñez. Creo que casi todos lo conocieron. Ujú, ¿Sí?
él entró a trabajar antes que yo a una compañía que se llamaba Nacional de Cobre, ¿sí? Y entró como supervisor de línea, ¿sí? Como a los 3 meses de estar en el trabajo, él renunció. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaste? Dice, no tengo sangre para esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque me caché a uno de los trabajadores cortándose un dedo con un machete para cobrarle seguro. Ujú. Ouch. ¿Se vale? Y es real. Ujú. Él dijo, no, yo no puedo ser supervisor de ese tipo de cosas. Ah, ¿Sí? Porque el señor se estaba cortando un dedo para cobrar su seguro, Ujú. claro. Sí, porque como hubo necesitaba dinero. ¿Mandé? claro, hubo una buena cantidad de personas que se aventaban contra los coches para que les pagaran una cantidad de X, ¿no? Así es, La verdad, para terrible. que el seguro les pagara. ¿Sí? ¿Tú qué piensas, Gons? Ujú. No sé. O sea, yo creo que este, estas ideas funcionan bien justo en una sociedad educada, ¿no? Donde no hay Sí, ese tipo de necesidades extremas, donde las personas toman decisiones informadas, etcétera, ¿no? Pero pues no estamos ¿Qué parte del mundo, no? en Claro. esa sociedad. Entonces, no sé la verdad. O sea, a mí me quedan como preguntas abiertas que incluso a lo mejor habría que discutir caso por caso. O Ujú, sea, cada vez que sí. se presente el caso, ujú. ver, ver cuáles son las condiciones en las que se está dando, ¿no? Eso es lo que O- yo siento de John Stuart Mill. Él generaliza mucho y como que yo sí lo siento un poco superficial la teoría, ¿no? Porque hay muchas cosas que son complicadas. Creo que lo siente como más sencillo, ¿no? Hay libertad de esto y entonces así, hay libertad de esto, pero pues no creo que sea tan sencillo como él lo plantea. Creo que la Claro, vida es muy porque la teoría de Stuart Mill ya nos queda corta a la manera de pensar que tenemos actualmente, clara, ¿no? Así es. creo que sí. Ahorita les presento, o sea, ya visto esto, les presento en dónde se enmarca la idea de libertad de Stuart Mill, ¿no? Ujú, Pero justo la manera que tenemos de pensar actualmente se la debemos a cuates como Stuart Mill, ¿no? ujú, Bueno, no solo a Stuart Mill, también a Rousseau, a Kant y todos los pensadores sobre la libertad que ujú, tuvieron que romperse la cabeza rompiendo las ideas y los estándares de su época. A ujú. nosotros ya nos queda corta porque ya nosotros ya hemos roto muchos más estándares y hemos reflexionado, bueno, como sociedad, hemos reflexionado otras cosas y estamos también ante otras dificultades, ante otro tipo de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Sí. Este, pero sí, bueno. eh, lo que abre la puerta que abre Stuart Mill es justamente la de empezar a discutir hasta dónde llega nuestra libertad, ¿no? Ujú, O sea, Stuart Mill, que fue de los primeros en comenzar a reflexionar sobre esto, dice, pues tu libertad, es tuya 100% mientras no hagas daño a los demás. O sea, como que ese es su único pero. ujú. 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 Y ya nosotros nos hemos topado con muchos casos en los que, pues ahí ya no nos queda tan claro eso, ¿no? Ujú. Pero, pues ya ven, así son los filósofos. O sea, tienen que empezar diciendo cosas así como tajantes, ¿no? Sin matices, para empezar a pensar Ujú. algo. Ya luego se va desmenuzando poco a Ujú. poco las ideas. Sí, Ujú, yo creo que así funciona, ¿no, Gons? O sea, así ha ido adelantando todo. Ahora, Stuart ujú, Mill todavía es de 1800 o algo así. Ahorita en este siglo ya
hay muchas otro tipo de complicaciones en la vida y todo, ¿no? Que ya se van quedando cortas las teorías, ¿no? Antiguas, ¿no? Uh-huh. Ujú. Sí, o sea, como por ejemplo, como les comenté, para Stuart Mill, él decía, pues es que hombre y mujer tienen la misma capacidad de ser libres, Uh-huh. ¿no? Y eso a nosotros nos suena como muy obvio. Uh-huh. O sea, incluso aunque todavía tengamos como roles sociales y lo que sea, ¿no? Nosotros decimos, claro, un hombre y una mujer tienen los mismos derechos, ¿no? Y nos suena natural, como que ni siquiera lo discutiríamos, ¿no? Uh-huh. Y para Stuart Mill eso era, o sea, cuando lo dijo él era una cosa muy controvertida. Tisha está escribiendo, ya me voy, pues me sacó de la clase y ya no puedo entrar porque me dice que no tengo internet. ¿Ah? Ah, caray, se le fue el internet a ti. El internet. Ah, ok. Ah, carambas. Bueno, Bueno. bueno, estuvo a la mitad de la clase. Ojalá pueda ver el resto. Ujú, Este, Lo de ujú. bueno, pero continuamos, aunque sea sin le ella. dan un antibiótico, Y aunque no tiene temperatura, que tiene la bueno, laringe. Ujú. ¿alguien dijo algo? Lo hicimos muy Sí, bien. ¿No? yo oí antibióticos no tiene temperatura. Sí, ¿Tú, Es lo es- Norita? que yo oí. sí, lo Ya que vimos, pasa es lo que yo no sacamos puedo al frío. quitarle el... Él nos había dicho en algún momento Ah, parar la tos, ese Ah, teléfono. que parara ajá. la tos dentro. ¿Bien, Ya, Flora? ya se quitó. Bueno, Ajá. Ajá. Estos aparatos modernos, ¿verdad? bueno, entonces, el concepto de libertad en el siglo XVIII, o sea, en los 1700 y casi, bueno, casi en el siglo XIX, es el derecho a defenderse contra los gobiernos tiranos o tiránicos. ¿Mm? O sea, Stuart Mill tiene como fondo, en su contexto histórico, la Revolución Francesa. Cuando los franceses hablan así de, ay, ¿cómo es? Igualdad, fraternidad y ¿qué? Paternidad, Equidad. Ajá. Están pensando en libertad como el no ser oprimidos por un rey, Así es. ¿m? Por un gobierno tiránico. O Ujú, sea, ese es su concepto de libertad, nada más. O sea, ujú, ya si no tienes un rey que te esté, fregando todos los días, ya eres libre. ujú, Y eso es lo que están luchando en aquella época, ¿no? Entonces, cuando Stuart Mill nos propone su concepto de libertad, él ya no está pensando en defenderse de un gobierno tiránico, ujú, sino de la tiranía de la mayoría. ujú, O sea, la libertad de ser uno mismo, ujú, la libertad de no guiarse por los gustos de las otras personas, las creencias de otras personas, etcétera. O sea, nuestros gustos no son una ley para los demás. Esto es en lo que está pensando Stuart Mill y es novedoso en su época, claro. porque en su época se pensaba la libertad solamente como pues no estar en la cárcel o no estar bajo el yugo de un rey o de un feudal o quien sea, ¿no? ujú, Para Stuart Mill, cada persona es absolutamente soberana sobre sí misma, ah, excepto los niños y los bárbaros. ujú, Aquí, bueno, primero voy a comentar lo de los niños. Stuart Mill ahí sí cree que los niños no son absolutamente libres, ¿no? Porque ahí sí los padres tienen que educarlos. O Claro. sea, porque si no, un niño no va a poder saber ejercer su libertad adecuadamente cuando sea adulto, ¿no? Si no lo educas. Ujú. Entonces, ahí sí está justificado que no lo dejes ser libre. ujú. Ujú. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y los bárbaros, bueno, ahí a Stuart Mill sí le sale lo eurocéntrico.
porque él cree que hay pueblos bárbaros menos civilizados que los europeos y que los europeos están facultados para eh, quitarles su libertad mientras los educan. Ujú. O sea, Stuart Mill está a favor de ciertos tipos de colonialismo. Así es. Oye, y Ujú. por ejemplo, ¿quién considera bárbaros? Pues porque ya no son los bárbaros de los primeros siglos, ¿no? O sea, como que ya estás hablando de 1800, ¿no? Entonces, Ujú. ¿a quién considera bárbaros? Pues, Aunque por ejemplo, los de la India. los de la India. Ajá. Ujú. O sea, cuando los ingleses llegan a la India, pues se topan con un país menos civilizado, entre comillas, que Ujú, ellos, y ujú, dicen, ay, pues hay que civilizarlos, ajá. ¿no? Ok. Y esos no son absolutamente Este, tolerados. Hay que guiarlos y hay que educarlos, ¿no? según Stuart Mill, sí. O sea, ahí se le ve que todavía es eurocéntrico, así 100%. O sea, no se pudo sacar ese prejuicio. Ujú, Claro. ujú. Ujú. Sí. Pero pues bueno, nadie es perfecto. O sea, todos tienen ahí, todos son hijos de su época. Ujú. Ujú, sí. Ujú, Y pues justo los tipos de libertad, resumiéndolos, pues son estos, ¿no? De pensamiento y expresión, ujú, que esto tiene relación con la libertad de acción y de plan de vida. Ujú. ujú, Porque en el momento en que tú puedes creer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras y puedes planear tu vida como quieras. ¿No? ujú, Y en último lugar, pues puedes asociarte con quien tú quieras. ujú, Ujú. ¿Alguna duda ujú, sobre la Yo teoría de pienso la que, libertad? estoy de acuerdo con esto, de pensamiento, expresión, acción y plan, pero tiene sus limitaciones. ujú, No hay libertad absoluta. En idioma nuestro era libertinaje. ¿Sí? Tienes libertad, pero no se vale el libertinaje. ujú. ¿Sí? Aquí no sé si lo considera lo mismo Stuart Mills, que o para él sea absoluto, ¿sí? No sé, pero yo Pues pienso yo que, diría que para Stuart, bueno, él no utiliza la palabra libertinaje, simplemente dice, mientras no hagas daño a otras personas, haz lo que quieras. O sea, esa es su única, ¿cómo se diría? Este, pero, es el único pero, ¿no? A la libertad. Mientras no hagas daño a otros, haz lo que quieras. Ujú, pero hay muchos tipos de daño. Hay el Sí, daño físico, hay el daño moral, hay el daño económico, hay el daño de muchas formas, ¿no? ujú. ujú. Y, y no sé, Sí, 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 o sea, muchas veces, yo estoy de acuerdo con eso, muchas veces no es claro cómo evaluar un daño, ¿no? O sea, hay, sí, hay incluso casos de daño psicológico que no son explícitos y que es muy difícil de evaluar, ¿no? Así es. Y, por Oye, ejemplo, una eh, la sobreprotección es un daño ah, que es por disfrazado, ¿no? ejemplo, Que te estoy por cuidando, ejemplo eso. Ujú. ajá, ¿no? Oye, el O ejemplo incluso, de un padre ujú, alcohólico Ujú, para los hijos, ¿no? Él podrá decir que pues, no les hace ningún daño, pero pues les está haciendo un daño permanente. ujú. O sí, sea, sí, sí, sí. Pueden imaginar un padre alcohólico que no les pega a sus hijos, no les grita, no, o sea, no les hace nada en ese sentido, así como físico, no los insulta, nada, ¿no? Pero justo es como, y entonces ya no les hace daño. ¿No? Sí les sí. da sí les Ajá, hace pues sí daño. está, El mucho. ejemplo hace daño. ajá, exacto, sí, sí, sí. Ujú, Y sí. también hay casos de libertad de expresión que no es claro si hacen daño o no. Por ejemplo,
Si yo quiero insultar a una persona y le digo, ah, eres un hijo de la no sé qué, ¿no? Ujú, Yo puedo decir, estoy ejerciendo mi libertad de expresión, ujú, porque es lo que pienso, ¿no? ujú, Y a lo mejor para una persona no le importa que le mienten la madre y entonces pues no le hace daño, o sea, no le causa ujú. ningún, ninguna molestia, ¿no? A lo mejor habrá gente que los insultos le pasen así por un oído y le entren por un oído y le salgan por el otro, ¿no? Pero habrá otras personas a las que sí les afecta su sensibilidad, ¿no? Sí, la libertad de expresión debe ser limitada. Tú no puedes También, llegar a decirle a una gente qué feo estás, ¿no? Sí. Ah, Qué feo estás, nada, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, para vivir en sociedad y en armonía, sí tiene que haber un límite de expresión, de así es. acción, ¿no? A lo mejor no de pensamiento, pero sí de expresión y de acción, ¿no? Yo creo. Sí, de expresión, no se vale degradar a alguien, por ejemplo. Ujú. ujú, Puedes degradar a alguien tremendamente, por tu libertad de expresión, Sí. ¿sí? Yo Lo que, digo lo que yo siento y entonces tengo derecho a todo. Pues ujú. no, ujú, Lo que decía Gomes, ¿no? Porque eres negro, eres menos, o eres feo, o eres sí, no sé qué, ¿no? Así no hay derecho a eso. Entonces, así yo es. creo que sí, no hay una perfecta libertad en la expresión y en la acción, porque ya tienen que ver directo con el otro, ¿no? ujú. Sí, Así y hasta es. la misma asociación. Digo, también no me puedo meter a una banda de asaltantes, sí, de narcotraficantes. Ujú, ¿Sí? No se vale. ujú, ¿Sí? Ah, no tengo derecho yo de juntarme con el que yo quiera. ujú. Pero Pues ahí, mira que sí. ahí sí ¿Eh? tienes una libertad de ¿Mandé? asociarte con quien tú quieres, ¿no? La libertad, ahí sí tienes libertad. ¿Cómo? Que en la asociación sí tienes libertad, porque pues tú te puedes juntar con quien tú quieres, ¿no? ¿O sí? Pero si te metes en una banda de narcotraficantes Es para agredir a los otros. Qué horror. ¿Qué o haces te conviertes, o narcotraficante te también? conviertes en, o te conviertes en miembro de los que encapuchados en las manifestaciones que Ujú. son vándalos que se dedican a destruir, a destrozar. Pues sí, pero eso es lo que quieres, ¿no? ¿O no? Sí, pero yo creo que no se vale. Exacto. Ujú, No creo que Ajá. tengas por qué, la sociedad no tiene por qué aceptar a esos grupos ujú. negativos, no sé, la Mara Salvatrucha. Sí, Ujú. no, no es no se vale vamos, yo pienso que no lo deberían de permitir. Ujú. Así es. ¿Sí? Que, Ujú. que no tienes libertad de asociación de cosas, igual de todo, de cosas malas. Hay un filósofo contemporáneo llamado Noam Chomsky, Ah, Chomsky. que a lo mejor lo han escuchado alguna vez. Sí. Él habla sobre la paradoja de la tolerancia, ¿no? Ujú. Que es esta idea de deberíamos tolerar incluso los discursos intolerantes, Ujú. ¿no? Y él dice que no, o sea, él dice no, Ujú. pero es algo muy interesante, o sea, es una discusión que parte de esto, ¿no? Oye, O Gonz, a sea, ver si lo deberíamos, podemos ver. Al final, a ver si lo podemos ver, ¿no, Gonz? Sé que es muy órale bueno pues, él. Ujú. ujú, Sé que es muy sí, sí, bueno. sí, Ujú, órale pues, sí, 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 lo vemos también a Noam Chomsky. ujú, Y esta idea pues parte también de estas discusiones con Stuart Mill, ujú. Sí, él ¿no? O sea, puso. perdón, dime. No, 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 tú, perdón, que Stuart Mill puso las bases, ¿no? De esto. Ya vienen muchas cosas que hay que debatir y que todo. Sí. Ajá, exactamente. Sí, justo es lo que iba a decir, que a un filósofo hay que evaluarlo por su capacidad de generar controversia,
O sea, no tanto por si estás de acuerdo con lo que dijo hace 200, 500 o hace 1000 años, sino por su capacidad para seguir generando debate actualmente, ¿no? Por eso seguimos leyendo a Stuart Mill, a Spinoza o a Aristóteles, ¿no? Aunque sean cuates que ya se murieron hace muchísimo tiempo. Ujú, pero que tuvieron una influencia. ujú, exactamente. Y para terminar el día de hoy, les quería comentar rapidísimo sobre qué es lo que Stuart Mill piensa sobre la religión. Él se consideraba ateo, ujú, pero a diferencia de otros ateos como Marx o como Nietzsche, de hecho él sí era muy sensible a los sentimientos religiosos, o sea, y respetaba mucho los sentimientos religiosos. Él decía que, espera, en primer lugar, algunas cosas como más o menos obvias, ¿no? No se puede probar ni refutar la religión. Ujú. O sea, no hay forma de probar o refutar de manera racional, científicamente. Ujú. El mundo sigue siendo el mismo, científicamente hablando, creas o no creas en la religión. Pero si crees en la religión, tu actitud ante el mundo es distinta. Por ejemplo, él pone el ejemplo de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ujú. ¿Mm? A lo mejor un ateo te diría, no, el vaso está medio vacío. ¿Mm? Y un religioso te diría, el vaso está medio lleno. Científicamente el hecho es el mismo, no cambia, pero la actitud con la que te diriges a él es muy distinta. Ujú. Es de un optimismo distinto. En ese sentido, la religión sí tiene utilidad. Y pongo aquí utilidad entre comillas, ¿eh? No así como utilidad en el sentido de como tiene utilidad un martillo, ¿no? Sino Ujú. utilidad en el sentido del utilitarismo, o sea, que da felicidad. Stuart Mill cree que de hecho la gente es más feliz si es religiosa. Yo también siento eso. Ujú. Yo también lo creo. Y de hecho hay estudios que lo demuestran, estudios sociológicos y psicológicos que muestran esto. O sea, Stuart Mill lo decía como especulación, pero la sociología y la psicología le dio la razón. Ujú. La religión sirve para tener a alguien a quien echarle la culpa cuando le va mal. Entre otras cosas, ¿verdad? Ujú. Así es. Yes. Así es. Ujú. Y y él como es un ateo, dice, bueno, ¿y qué nos queda a nosotros los ateos? ¿No? O sea, nosotros no tenemos religión, pues podemos postular una religión de la humanidad. Ujú. Algo así como, en lugar de tener un Dios trascendente, podemos adorar, agradecer y servir a la humanidad, así en general, como si fuera una cosa abstracta, ¿no? Ujú. Este anhelo de lo infinito, dice Stuart Mill, se satisface al pensar en la historia infinita de la humanidad y el porvenir infinito de la humanidad. O sea, en lugar de que Dios sea Dios, tu Dios sería la humanidad entera. ¿Mm? Ok. Pues se vale, ¿no? Este, ajá, sí, justo es como, pues bueno, está Está bien, bien. está bien. Y incluso Stuart Mill llega a decir que podemos considerar no solo a los humanos, sino a cualquier tipo de vida que convive con ellos. O sea, Ujú. como que tu religión sea
la adoración y el agradecimiento ante la vida misma, que justo la religión lo que te permite es darle un cauce a todos estos sentimientos positivos, ¿no? Y cuando no tienes religión, lo que propondría Mill es, bueno, esos sentimientos dirígelos a la humanidad o a la vida en general. Ujú. Sí, ustedes, no sé, los Ah, hindús que creen en las vacas, sí, creen en la reencarnación y no matan vacas por eso. ¿Eh? sí, sí, sí. A lo que tú quieras, diría Mill. A lo que tú quieras. A tu perro si quieres también. A tu perro también. No, y hay dioses que son, no sé, religiones que ponen a Dios a, híjole, no se me ocurre ahorita ninguno, pero a los lobos o a las víboras. Eso sí hay, Ujú, que dignifican a las víboras, que las hacen dioses. ujú. Pues Digo, los mexicanos, ¿no? Con Quetzalcóatl, es una serpiente emplumada. es una serpiente. Así Ujú. es. Ujú. Y ya, pues, o sea, esto último es nada más una curiosidad ahí Sí, que les quería presentar ujú, como, como apéndice a la libertad de creencia, sí. ¿no? O sea, Aun- que incluso eso, perdón. Aunque finalmente también las religiones han ido evolucionando. Ujú, No sé, desde las religiones politeístas de los griegos, de los romanos, de los no sé qué, ahorita prácticamente casi, bueno, quitando a los chinos y a los hindús, la mitad del mundo es monoteísta, ujú. ¿sí? O sea, antes eran muchos dioses, ahorita ya no, ya evolucionó, ¿sí? Digo a los chinos y a los hindús porque son la gran mayoría de gente en en el mundo de humanidad. Así Pero es. Sí, sí, sí. Pues sí, ujú. Es muy interesante ver cómo hay cómo hay ciertos sentimientos comunes a todas las religiones sí, de- del mundo, ¿no? Y son esos sentimientos los que quiere rescatar Stuart Mill. O sea, este tipo de sentimientos, de hecho, sí nos hacen más felices y nos hacen mejores personas. yo creo que Hay sí. otros que no, o sea, hay otros que no. O sea, la intolerancia, el fanatismo, eso no, obviamente no, pero hay otros que sí. Como la gratitud, la adoración hacia lo infinito, el deseo de servir al otro, etcétera. Así es. Y Ujú. vamos, simple y llanamente el amor. ¿Sí? El Todas amor, las claro, sí. religiones terminan hablando del amor. Ujú, Todas. No hay religiones de odio que sean serias. ujú, Este, las religiones todas, sean la que sea, terminan en el amor. ¿Sí? Todas te dicen, tienes que amar a tu prójimo. ujú. Sí, sí, sí.